Bienvenidos a esta segunda parte del Blocking Plus. Tengo aquí el Playblast de la última versión, cómo quedó. Entonces ya en esta siguiente pase, bueno, vamos a acabar de definir esos breakdowns y in-betweens que nos hacen falta para ya tener un Blocking Plus bastante completo. Prácticamente a ver si podemos dejar todo el blocking cada 2 frames. Entonces, pues este es el Playblast, cómo va en este punto. Y vamos a ver después cómo es que queda ya con este siguiente pase. Entonces, aquí tenemos el Playblast y aquí tenemos un poco lo mismo que en la parte que nos quedamos, ¿no? Entonces, igual vuelvo de nuevo con esta parte de estar como usando un poco el Graph Editor con el Twin Machine para hacer como estos breakdowns y estos in-betweens. Y bueno, nada más voy a setupear aquí mi cámara y que tenga las image plane. Y bueno, acá vamos a tener de este lado las curvas y los surface. Aquí igual no es necesario tener los image plane. Entonces ya tenemos aquí nuestro setup y bueno, podemos seguir comenzando a dividir estas interpolaciones que va del 6 del frames 4 al 8. Entonces de la misma manera bueno, voy a seguir teniéndolo en modo step todavía en este pase para que cada que ponga un key me ponga esta interpolación sin suavizarlo. Entonces puedo un poco ir igual de la misma manera, usar un poco el Twin Machine y me ayuda un poco con el trabajo que tengo que hacer. Y nada más estoy viendo en este caso cómo puedo afectar los hombros que van un poquito más adelante que el resto del cuerpo. Entonces con el Twin Machine puedo darle como un poquito más de aceleración que va en comparación con respecto a las otras partes del cuerpo. Me voy aquí al cuello, también puedo empezar a que aquí no tenga tanto cambio y lo voy a el cuello de la cabeza lo voy a dejar un poco que tenga una desaceleración un poquito más cambiada, y aquí es cuando acelero un poquitito más. Voy a ver ahora un poquito la columna, qué es lo que está sucediendo. Igual podría estar checando un poco el Graph Editor, y si se fijan pues el eje de Z en este caso es un poco a la izquierda y a la derecha, que es donde tengo como un poquito más de valor. Entonces puedo seleccionar el eje de Z en este caso y si le doy clic derecho y le pongo Isolate Curve me va a aislar nada más esta curva que tengo. Entonces puedo trabajar un poquito más aislado o más específico este canal en particular de la columna. Entonces puedo como exagerar aquí un poquito más, o en este puedo ya darle un poquito más de aceleración para que también no tengamos tanto cambio de una pose a otra. Igual aquí puedo ya empezar a darle un poquitín de salida, de slow out, para la siguiente pose, que de la pose del 12 no me vaya a contrastar tanto. Igual aquí también ya podría intentar darle una pequeña desaceleración al final, ¿no? Entonces voy viendo más o menos en estos breakdowns cómo va a ir transicionando entre las poses que ya tengo. Entonces voy más o menos cuidando las aceleraciones y las desaceleraciones en este caso, que es un poco como el movimiento principal, que va un poco más de izquierda a derecha más que al frente. Me voy como enfocando en este sentido, y luego puedo ir dándome otro pase fijándome en otro tipo de movimiento, que es lo que está haciendo el personaje. Entonces también aquí en el eje de Y, si se fijan, aquí tenemos como una ligera pausa. Aquí podría también como retenerlo un poquito, creo que es la traslación. Entonces puedo retenerlo que esto va hasta aquí, empieza a acelerar,
y en este pues continúe y no tengamos como esa pausa que teníamos aquí un momento. Entonces puedo seguir un poco continuando creando otro breakdown justo aquí en el 10. Igual, conforme voy creando estos breakdowns, que les digo, estos breakdowns que estoy agregando en esta parte los dejo en amarillo, que me lo genera así el Twin Machine, y estoy de alguna manera sé cuáles los que estoy trabajando. Entonces de aquí empiezo como a trabajar un poco estos breakdowns y voy viendo cómo están funcionando pues en la transición, ¿no? de estas poses de aquí. Entonces si se fijan aquí, estoy viendo el eje de Z, que es este de los brazos, es el que hace este movimiento, y puedo ir checando que aquí los dos brazos como que se quedan muy fijos, y aquí por alguna extraña razón me está subiendo este brazo de aquí, pero el otro no. Entonces es momento para arreglar esto de aquí, y quiero que este de aquí siga subiendo acompañado los dos hombros. Entonces ya tenemos un poquito mejor conectado esto, y bueno, ahora sí me voy con los brazos y estoy viendo el eje de Z. Selecciono los dos ejes de Z para estar como trabajando en conjunto, y puedo en este inclusive darle un slow out para que también, como les digo, no brinque tanto de una pose a otra y sea un poquito más progresivo y más limpia esa transición. Aquí se fijan, pues tengo esto, ¿no? Que de alguna manera se ve que está bajando primero los codos y luego bajar un poquito el resto del cuerpo. Entonces puedo como exagerar aquí un poquitín más esta parte de aquí para que se sienta que están bajando los codos y luego van a bajar los hombros. Y aquí puedo otra vez ir checando la transición de mi columna, que es lo que está sucediendo en estos breakdowns que acabo de agregar, y puedo ya intentar hacer que llegue un poquito más allá, y puedo como retrasarlo un poquito y luego ya se acelere. Y de igual forma voy viendo cómo va funcionando un poco el eje de X. Y bueno, ahora me puedo pasar un poco a este control y estar viendo un poco lo mismo. Voy viendo cómo está transicionando el eje de Z. Voy a intentar como favorecerlo un poquito más o menos para que se queden pegados los brazos, y a lo mejor aquí puedo disminuir un poquitito para que no gire tanto, y después ya va a tener su desaceleración. Entonces un poco lo mismo con la cabeza, empiezo a ver lo que está sucediendo aquí. Aquí es cuando tenemos como un poco de movimiento, creo que es del cuello. Entonces aquí puedo empezar a checar otra vez el eje de Z, intentar que no cambie tan rápido en estos frames. Entonces empiezo a revisar aquí el eje de X y lo empiezo un poco a suavizar. Igual un poco con lo mismo con la cabeza, estoy viendo esa transición de lo que está haciendo, y puedo intentar hacer que vaya a tener su desaceleración para que se mantenga un poquito más en esa pose, pero que se siga moviendo. Y lo mismo con el eje de X, que bueno, aquí está bajando y luego va a hacer como toda la acción contraria. Entonces por aquí vamos a tener que tenemos esta parte de aquí, y vamos a transicionar en esto de aquí a la siguiente pose, que es la pose del 16. Entonces igual voy sacando otra vez, más o menos puedo ir viendo, no siempre ponerlo justo a la mitad del breakdown. Si se fijan en este 14 que voy a agregar, puedo ir viendo que es como una desaceleración, pero una aceleración inicial para bajar. Entonces puedo intentar hacer un breakdown, pero que a lo mejor esté favoreciendo más a la pose anterior, que es la del frame 12.
Entonces así ya no se va a sentir que siempre los cambios o los breakdowns están sucediendo como al mismo ritmo. Sí que puedo ponerla a la mitad del breakdown, pero precisamente me voy como retocando cada parte del control, y aquí es donde puedo como diferenciar qué cosas se mueven más rápido que otras, ¿no? O qué cosas se mueven antes. Entonces en esta parte de aquí voy a intentar que los hombros tengan esta parte de aquí cuando están bajando. Puedo intentar como suavizarlos un poquito, entonces me voy otra vez al eje de Z. Puedo intentar como que la aceleración sea un poquito más suave, y a lo mejor aquí también no esté tan abajo. Entonces empiezo como un poco a suavizar ese movimiento. Y si se fijan aquí, lo que se siente también un poquito más es que baja un poco la columna y la cabeza. Entonces empiezo a trabajar en esa parte y puedo como agregar un poquito más de rotación en la columna, en el cuello y en la cabeza. Entonces lo empiezo a ver un poco la transición, cómo va a empezar a funcionar. Y un poquito en la cabeza, igual con el eje de X. Puedo intentar hacer que aquí ya esté bajando un poquitito más. Entonces ya tenemos estos breakdowns aquí. Me puedo ir como al siguiente, al frame 18. Si fijan, puedo irme regresando a algunos frames porque estoy viendo justamente cómo empieza a transicionar todo el movimiento. Entonces aquí voy a poner también un poco la mitad. Y empiezo un poco, aquí puedo empezar a ver en este movimiento que hace la cabeza, puedo intentar hacer bien marcado el arco. Entonces en este punto puedo como no esclavizarme en mi videoreferencia, y puedo hacer que para este giro marcar un poquito más el arco que tenemos aquí. Puedo seleccionar el control de la nariz y traquear el arco que está haciendo la cabeza. Y bueno, en este movimiento que está haciendo puedo hacer que lo haga un poquito más hacia afuera el arco. Aquí todavía puedo hacer que esté por acá y luego funcione para acá, y puedo hacer que se vaya un poquito más para allá, para que de alguna manera haga un arco un poquito más marcado. Y aquí puedo intentar hacerlo aquí, para que tenga este como desaceleración muy suave en toda esta transición, que es cuando se queda un poquito quieta la chica, y lo solucionamos así. Entonces igual puedo empezar a ver un poco el eje de Z, que es este de aquí, y puedo intentar hacer que este a lo mejor ya vaya un poquito más adelante, y empiezo a ver cómo empieza a funcionar esas transiciones, para que no siempre el problema también es que independientemente si trabajara la cabeza como los breakdowns independientes del cuerpo, también suele pasar que todos los ejes, si le agregamos como este Twin Machine, todos los ejes van a tener esa misma desaceleración o aceleración. Entonces si me voy un poco independiente, puedo empezar a controlar a lo mejor que el eje de Z vaya más temprano el movimiento que el eje de X, que es arriba hacia abajo, o el eje de Y, que es en este sentido. Entonces puedo empezar a trabajar como tal cual en el gesto que está haciendo el personaje, y trabajar en ese overlap que puede hacer el personaje en cuestión de los giros de la cabeza. Entonces tenemos esto de aquí, y si se fijan aquí un poco estas poses, la pose del 22 puedo igual seleccionar todo, y prácticamente puedo hacer que tenga como esta desaceleración, que va a ser muy parecida a la de la pose del 26, ¿no? Si se fijan en esta parte no hay como mucho movimiento. Entonces podremos intentar este 22, dejarlo al 23. A lo mejor aquí no vamos a tener cada 2 frames, pero en esta transición que es bastante lenta, podemos aprovechar como para también no poner tantas poses. Entonces también no es necesario a veces
darle tantas poses si el movimiento es muy sutil. Entonces aquí lo que podemos hacer también es un poco la reacción de los hombros, que no se sienta nada más que bajen, sino obviamente podemos agregarle en animación como esta reacción de rebote o de overshoot, muy sutil, pero que de alguna manera tenga esa energía residual en todo este movimiento. Va a continuar bajando, aquí tiene como su extremo, y luego va a subir un poquitito para recuperarse después en su pose final. A lo mejor en este punto no se nota tanto, pero cuando pasemos a spline van a ver que todos estos detalles se van a notar mucho más. Y un poco también en el eje de Z, de Y, perdón, podemos ir checando qué es lo que está sucediendo. Aquí podemos irlos echando un poco hacia adelante para que no nada más funcione en un eje, porque es justo cuando como que lo echa un poquito hacia adelante, no tanto, pero también evitar que se quede como tan rígido estas partes. Y aquí es un poco este gesto de aquí. Creo que a lo mejor en animación, no sé, voy a intentar primero generar el breakdown, pero creo que a lo mejor lo exagero un poquito de más. Entonces voy inclusive mejor bajarlo un poquito de una vez. En cuestiones del cuello, que siento que está un poquitito exagerado, lo voy a bajar un poquitito para que no se sienta como tan allá ese push que está haciendo con el cuello. Entonces también, si fijan, también he usado estos controles. Lo que puedo hacer aquí nada más es como suavizar estas llegadas para que no tengamos ahí como que se queda fijo. Y aquí, bueno, otra vez aquí sí voy a generar estos breakdowns. Estos que ya creé, le voy a poner key para que todos ya estén rojos y ya no hacerme un poco bolas sobre cuáles estoy trabajando. Entonces del 26 al 32 voy a generar un slow out, y en el 30 voy a generar un poco de slow in en esa pose. Entonces estoy como generando esa aceleración y desaceleración en estas poses, y lo que voy a estar checando bien primero, que es como lo que está exagerando más, es la animación del cuello y la cabeza. Voy a trabajar primero esta parte y voy a ver cómo está funcionando en este eje en particular. Entonces podré intentar a lo mejor que aquí ya esta aceleración vaya un poquito más adelante, la del eje de X, para que se frene más rápido, y ver un poco lo mismo que está pasando con la cabeza. Si fijan, tiene un pequeño ajuste en el eje de Z. Entonces puedo como intentar exagerarlo un poquitito más. Son como detalles muy sutiles, pero que si no los ponemos, a veces esos detalles tan pequeños nos ayudan a vender como esas naturalidad. Entonces aquí puedo como intentar suavizar esto de aquí. Estoy nada más con el eje con el control del IK, y ahora puedo intentar ver qué es lo que está sucediendo aquí con la columna en el eje de X. Entonces puedo intentar hacer que aquí todavía no se mueva tanto la columna, aquí esté un poquito más retrasado y luego llegue a esta pose. Y un poco los hombros, voy a intentar hacer aquí como que al final bajan, entonces voy a bajarlos un poquitito. Entonces voy a intentar que suban un poquitito para que después bajen. Entonces voy a nada más marcar un poquitito esta parte de aquí de la boca, como exagerando este gesto, nada más como para tener este como acento que estoy haciendo aquí con el lip sync, ¿no? Además como para tener un poquito mejor el beat. Entonces ya tengo estas poses de aquí. Voy a ir a la siguiente, que es del 36 al 38. Puedo ver más o menos que el 34 al 32
es también una desaceleración, que bueno, lo voy a dejar muy parecido para que más o menos sea como ese slow out. Y luego del 36 al 38 sí lo voy a dejar un poco a la mitad, que es donde ya está transicionando un poquito más fuerte. Entonces esta primera parte, del 32 al 34, lo que está haciendo más también es un poco lo mismo. Está como empezando ya a mover el cuello y la cabeza, entonces empiezo a trabajar otra vez en esa transición para que también aquí, en esta parte de acá, no brinque tanto y suavicemos ese movimiento. Entonces igual me voy en el eje de X y también con la cabeza empiezo un poco aquí. A lo mejor la cabeza puedo darle un poquito de arrastre para que tenga un poquito de overlap y luego ya reaccione un poquitito después, un poquito más tarde. Y puedo intentar ver pues lo que está haciendo con el eje de Z. Puedo hacer que el eje de Z ya vaya un poco más allá. Y esto también un poco hace un pequeñito gesto con los brazos y los hombros, entonces este es un buen punto para marcarlo. Entonces si fijan, creo que desde el 32 empieza un poco a subir los hombros, entonces lo voy a empezar a marcar porque ya más o menos lo tenía por aquí. Les voy a marcar un poquito más para que se note bien este gesto, porque creo que quedó muy como desapercibido, entonces lo voy a exagerar un poquito más. Entonces aquí también empieza a subir los hombros, pero creo que en esta parte los hombros no tendrían que echarse hacia atrás, sino más bien estar hacia adelante. Aquí van hacia adelante y este también, ¿no? Bueno, estos van en el mismo sentido. Entonces van aquí hacia adelante. Voy a emparejar. Voy a seleccionar los dos ahí. Y después sí que se van a echar un poquito hacia atrás, pero va a ser un poquito más suave esta transición. Entonces ya empiezo como a definir un poquito mejor esta transición. Aquí todavía siento que deberán estar adelante, entonces voy a continuar hacia adelante y después un poquito más tarde es cuando se echan hacia atrás, pero no antes. Entonces puedo también usar un poco de estos controles de donde están los codos para acentuar un poquito el gesto de aquí. Aquí creo que empiezan a subir, entonces me voy al eje de Y, que creo que sí están subiendo un poquitito, no, más bien tendría que estar al otro lado. Entonces aquí puedo tener como el slow out. Les voy a marcar aquí para que se sienta mejor la subida y luego marcar como ese gesto que baja. Igual hago que tenga como ese overshoot o ese pico para que luego empiece a bajar después. Entonces si fijan ya tenemos un poquito mejor marcado el gesto. Trabajé como separado a la cabeza, pero bueno, después empiezo con los hombros, los brazos y puedo también como empezar a conectar el movimiento de la columna junto con el resto del cuerpo. Entonces puedo como intentar hacer en este gesto que está haciendo con los brazos que también reaccione la columna en este sentido. Entonces cuando empiece a subir los hombros puedo hacer que levante también la columna, para que cuando hagas lo del brazo también se marque un poquito mejor este movimiento. Entonces más o menos empiezo como a conectar todas las partes del cuerpo. Entonces también aquí puedo ver nada más como checar un poquito qué es lo que está sucediendo con la traslación. Entonces puedo intentar que aquí ya vaya hacia atrás un poquitito, como para favorecer como este movimiento que está haciendo el personaje. Y bueno, también puedo checar un poquito
la inclinación de X en el COG. Entonces también un poquito estar trabajando estas partes, porque el COG nos está moviendo todo el resto de la columna y el cuello y la cabeza. Entonces también trabajar estas partes aisladas para que no nos falten ahí o nos influencie más el movimiento en cuestión de toda la jerarquía. Entonces me voy ahora sí al frame 40 y es un poco un slowing que va a mantener como esta pose del 42. Si se fijan en estas del 42 al 52, pues es como muy poco lo que se está moviendo, el personaje está como ahí fijo y es un poco más del tema del facial, ¿no? Entonces nada más empiezo a trabajar la desaceleración que estoy haciendo, empiezo otra vez con los hombros. El orden también no es necesario que sea uno en específico, como a ustedes se les haga más fácil. A mí me gusta como ir trabajando por pases, entonces pueden como ir viendo cómo están funcionando las partes del cuerpo, y si se van a otra parte, nada más intenten como compensar o conectar ese movimiento que está haciendo el cuerpo y que se sienta unido. Entonces también aquí puedo hacer que se vaya hacia atrás un poquito y luego se va a recuperar. Veo aquí también, esto es de aquí, y veo un poquito el eje de Y, y quiero que en esta parte esté mucho más suave ese movimiento, para que no tenga tanto movimiento en esta última parte, que realmente no lo debe de tener. Entonces aquí lo puedo exagerar más para que esté más pegado. Y aquí pues es prácticamente un último cambio de pose. Puedo también seguir incluyendo aquí este movimiento de la cabeza, que es lo que está sucediendo. Si fijan, aquí tengo como una inclinación más marcada del eje de Z, entonces puedo empezar a, si fijan, cuando está como hacia el frente, está un poquito más derecho, lo mantengo un poquito más así, y justo cuando llego un poquito más a esta pose de acá, es cuando hace como esta torsión un poco la cabeza y el cuello. Entonces puedo buscar también qué es lo que está haciendo el cuello, y empiezo otra vez a estar como conectando el movimiento que hice con la cabeza, pero ahora con el cuello. Entonces puedo intentar hacer que se mantenga ahí, puedo hacer que ya vaya buscando esta última frenada para que sea un poquito más suave esa transición. Y igual un poco lo mismo con la columna. En el eje de X, perdón, puedo intentar hacer que ya vaya un poquito hacia atrás y esta frenada no sea tan fuerte, y luego voy a llegar más rápido a la pose de la frenada. Entonces selecciono otra vez todo, y nada más como para tener claro las poses que estoy haciendo, voy a poner aquí a todo. Puedo como intentar también darle aquí aunque no tengo referencia, voy a intentar hacer que esta última frenada funcione mejor. Entonces voy aquí a cambiar un poquito esta pose, favoreciéndola a la del 46 para que esta transición final sea un poquito más suave. Entonces igual puedo como intentar otra vez irme a los hombros y estar conectando estas últimas partes. Entonces puedo hacer que este último movimiento de los hombros sea como un pequeño overshoot. Voy un poco igual con la columna, empiezo como a trabajar todas estas partes que tengan una aceleración, y luego se va a frenar justo al final. Y la cabeza también puedo ir viendo un poquito qué es lo que está sucediendo, y empiezo como un poco a hacer que reaccione mejor la cabeza. Entonces puedo sacar un playblast como en este punto, nada más como para ver
Sobre todo estas transiciones que son tan pequeñas de movimiento, a veces es un poquitito difícil ver cómo está funcionando. Entonces puedo intentar hacer un playblast aquí. Déjenme guardar esta versión como versión 3. Tengo aquí la versión 3 y voy a sacar el playblast nada más como para continuar con estas etapas. Entonces ya tengo le voy a poner versión 3, voy a sacar mi playblast y vamos a ver un poco cómo está funcionando ahora que tengo más poses, que estoy como definiendo mejor el movimiento ya. Y bueno, básicamente también fue en base a las primeras poses que creé, ¿no? Que ya estaba viendo como todos estos detalles, qué es lo que está liderando el movimiento, qué se está moviendo antes, qué llega después. Y conforme voy agregando estos breakdowns y estos in-betweens, ya está bastante un poco definido y nada más es como seguir en esa misma línea de qué es lo que se está moviendo antes para como continuar o completar ese movimiento en los breakdowns. Entonces si fijan ya tiene bastante movimiento toda la animación, tiene un poco los acentos, los que les dije de los brazos y un poco esa última frenada. Entonces este blocking o este pase de Blocking Plus está bastante definido. A lo mejor cuando lo pase a Spline vamos a tener ahí como cosillas que seguir corrigiendo y que seguir puliendo. Pero bueno, es un pase bastante ya trabajado, que estamos viendo cómo está funcionando la mecánica, qué cosas están como anticipando con respecto al cuerpo, si unas se mueven antes que otras. Y un poco vamos a ver en el spline que a lo mejor puede que en algunas cosas no tenga que trabajarlas tanto en cuestión de spline, de estar puliendo, porque ya lo estoy como definiendo bastante en la parte del Blocking Plus, del step. Le estoy cuidando también un poco el Graph Editor. Entonces va a haber a lo mejor cosas que no necesite pulir tanto, y va a haber otras que sí, ¿no? Obviamente todo el tema de facial y lip sync pues no está tan trabajado. Pero básicamente tengo como la moción del personaje, ¿no? En cuestión de facial. Entonces en el siguiente pase de spline vamos a ver como primero todo el pase corporal, después vamos a como a pulir detallitos y hasta el final vamos a ver como todo el pulido de facial, que también igual me voy primero por la parte de la máscara, que son los ojos, los párpados y las cejas, y después me voy con la boca y después como intento, conforme voy dando el pase de la boca y el lip sync, puedo intentar ver cómo está funcionando a la par o en conjunto toda la expresión facial, para que no se sienta como que la boca está funcionando independiente con las cejas, sino también a lo mejor en ciertos acentos que haga con el lip sync también puedo marcarlos más con las cejas o con los párpados. Entonces hasta aquí llegamos con este pase de Blocking Plus, que prácticamente sería mi pase final de Blocking Plus con todas estas poses. Y ya el siguiente pase empezaría ahora sí con el spline y empezar ya a pulir las curvas en el Graph Editor.